Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Gustavo y me dedico a la rehabilitación de adictos y también trabajo con adolescentes en situación de riesgo. Hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando un poquito sobre estos temas, sobre la adolescencia y las situaciones en riesgo en las que luego el adolescente se pone o las situaciones de riesgo que se gestan a nivel familiar. El tema de hoy es un tema que tiene que ver con el malogro relacional entre el hijo y alguno de los padres. Comúnmente el conflicto mayor en la familia es entre los hijos y las mamás, porque bueno, las madres son quien más tiempo permanecen en casa con sus hijos. Y entonces hoy vamos a hablar de cuáles son esas características que componen que en la relación entre la madre y el hijo haya problemas de orden emocional, que la relación se eche a perder o se trastoque. Vamos a ver algunas características que hacen que la relación se vaya fracturando. Hay algunos temas que de manera inmediata fracturan la relación entre las madres y sus hijos. Hace muchos años leí una frase y esa frase me dejó muy marcado. Era una frase sobre un libro budista donde el alumno le preguntaba al maestro, maestro, ¿cómo le hago para alcanzar la iluminación? Y entonces una de las respuestas del maestro fue, cuando dejes de tener expectativas sobre los otros, ¿no? Esa es una frase muy buena y que tiene mucha enseñanza. Una de las mayores causas de conflictos entre los padres y los hijos, y esto estaría bien subrayarlo, sucede cuando el hijo no cumple con las expectativas que los padres esperan de sus hijos. En las expectativas esperamos resultados comúnmente creativos, resultados potentes o poderosos, y de alguna manera las expectativas de los padres generan mucha angustia y mucha carga en los hijos. Hoy no es el tema para hablar de cuáles son las expectativas que generan peso y que no generan peso. Eso será para otro tema. Sin embargo, es importante darnos cuenta que uno de los rostros por los cuales hay mucho conflicto justo es esto que acabo de mencionar, la dificultad de los hijos a ratos de cubrir las expectativas en alguno de los padres. Cuando las expectativas no se cumplen, ¿cuáles son las expectativas primarias? Bueno, las primarias tienen que ver con las calificaciones en la primaria, con el buen comportamiento, con las calificaciones en la secundaria, con las calificaciones también y el comportamiento en la etapa de la adolescencia. Esta etapa de la adolescencia es una de las principales causas por las que empieza a haber conflicto en la relación entre padres e hijos. Y lo hemos hablado, ¿no? Por los cambios tan extremos que tienen algunos adolescentes en vivir su adolescencia, por estos cambios tan repentinos donde se hacen contestones, tienen actitudes rebeldes, no obedecen, empiezan a alejarse de la familia, empiezan a querer hacer su mundo propio. Y entonces estas características son de las primarias, que van generando que entre padres e hijos se vaya haciendo una distancia. Entonces la adolescencia es un factor para que empiece a haber un conflicto relacional entre la mamá y el hijo. La mamá, por querer de alguna manera mantener como, ¿cómo decirlo?, mantener en el comportamiento de su hijo, mantener, valga la expresión, los buenos comportamientos, ¿no? La educación, los valores, todo esto que tiene que ver con una conducta organizada. Lo cierto es que en la adolescencia es difícil que haya conductas organizadas, ¿no? Los hijos de verdad de un día a otro cambian, de un día a otro tienen comportamientos completamente erráticos, que en algunos comentarios de algunos papás los desquician, en algunos comentarios de los papás no saben qué hacer. Y entonces, bueno, el proceso de la adolescencia es uno de los factores donde hay conflictos. Cuando estos factores en la adolescencia, estas situaciones ocurren, vamos a ver al rato cuáles son las consecuencias a nivel emocional entre los padres y los hijos.
Otra característica que comúnmente lleva al conflicto es la adicción a cualquier tipo de sustancia tóxica o la adicción a la tecnología, ¿no? La adicción a los juegos, la adicción a estar conectado muchas horas del día, donde los adolescentes parece que tienen comportamientos muy autistas, entre comillas, no quieren ser molestados, se centran en el mundo del celular, se centran en el mundo del juego, tienen actitudes de un chico autista con problemas de fijación, de relación, no se dejan tocar, no interactúan con la madre, no interactúan con los padres, no interactúan con los hermanos, es un tiempo de mucho aislamiento, es una época de mucho aislamiento relacional. Y entonces, este es un problema porque ¿cómo decirlo? El corazón de las relaciones entre los padres y los hijos se fundamenta y se desarrolla y se nutre por la relación, ¿no? Es decir, necesitamos estar en relación constante para que podamos sentirnos amados, respetados, queridos, para que mantengamos la unidad de la relación. Es decir, hay un requisito para mantener la relación. ¿Cuál es ese requisito? El requisito es que los dos querramos, ¿no? Que los dos pongamos mucho de nuestra parte y sobre todo que decidamos ambos en este proceso de adolescencia qué es lo que queremos qué es lo que queremos, se me fue la palabra, conservar, ¿no? Es decir, en ti adolescente va a haber muchísimos cambios y está bien. Solo te tienes que preguntar qué quieres seguir conservando para que de alguna manera las relaciones interpersonales en tu casa sigan funcionando. Y lo mismo en la mamá, ¿no? ¿Qué quiere conservar con su hijo para que de alguna manera la continuidad relacional siga funcionando? Y entonces también acepte que va a haber muchas cosas que se van a perder. Entonces, este proceso de adicción a la tecnología o adicción a alguna sustancia, este proceso de la adolescencia, son dos procesos que van haciendo que la relación entre la madre y el hijo vaya siendo una relación que se mantenga por el conflicto. ¿Cómo es esto de los conflictos? Otra característica, hablando del conflicto, es que entre la mamá y el hijo, no pueden ambos recibirse en el conflicto, no pueden ambos recibirse desconfiados, no pueden ambos recibirse en la relación. Cuando yo digo recibirse, me refiero a aceptarse, me refiero a tener una comprensión de que esto va a pasar, de que no te vas a quedar estacionado, no importa el tiempo que te lleve este proceso de la adolescencia, aquí está mi presencia, aquí está mi afecto, y no se mueve. Lo que hemos visto en muchas relaciones con mucho conflicto es que la mamá y el hijo quitan esta intención de afectos, quitan esta intención de mantener la relación, porque lo que existe en la relación es mucho enojo y algunas veces mucho resentimiento. El otro día hablábamos un poco del resentimiento, donde decíamos que el resentimiento es esta experiencia de volver a sentir, de engancharme a una emoción que es desagradable, y entonces cada vez que me acuerdo, cada vez que la reexperimento, lo menos que quiero es estar cerca de ti. Y entonces voy a tener actitudes de violencia, voy a tener actitudes de agresión hacia el otro, si no hablo de mis resentimientos, si no sano esos resentimientos. Y entonces vemos que es muy válido en estas en estas etapas de mucho conflicto. Los resultados es que a veces hay un gran resentimiento en la madre hacia su hijo, difícil de reconocer porque las reglas morales dictarían que la mamá no se puede enojar con su hijo, no se puede resentir. Lo cierto es que es cierto, ¿no? El resentimiento pasa entre los padres para sus hijos, es difícil de reconocerlos porque se llenan de culpa, ya que en las relaciones interpersonales como las que hablábamos hace rato, donde uno de los hijos decide drogarse, decide tener una especie de adicción, no se comporta como los papás esperan, entonces es fácil que los papás, al no ver una solución, al no tener una respuesta asertiva por parte de sus hijos,
tengan esta experiencia de resentimiento. Y entonces también vemos que hay hijos que tienen estas experiencias de resentimiento hacia su madre por no saberse entendido, por no saberse recibido, por no saberse contenido, ¿no? Porque entonces lo que vemos en el fondo de relación, ¿qué es el fondo de la relación? El fondo de la relación es el cimiento donde se origina y donde se sostiene y donde se nutre todo tipo de relaciones interpersonales. Y entonces, si ese fondo de relación está ya lastimado, está seriamente dañado porque no logran encontrarse otra vez, no logran encontrarse en la confianza, no logran encontrarse en el amor, no logran encontrarse en la comunicación, no logran encontrarse en los afectos, entonces el fondo empieza a ser seriamente lastimado y el fondo se empieza a tambalear y entonces vemos que surgen de ese fondo un hijo enojado, una mamá enojada, con una gran distancia emocional, y eso ocurre en muchas de las relaciones en esta etapa de la adolescencia. Otra característica que también colabora o influye para que haya una gran distancia entre su hijo y la mamá es cuando lo toma en comparación, ¿no? Cuando lo toman en comparación, cuando es una familia de 2 o de 3 o de 4, y entonces ponen a los otros hermanos como obedientes, ponen a los otros hermanos como bien portados, ponen a los otros hermanos como un modelo a seguir, y entonces al que no está logrando encontrar la forma de acercarse a este sistema familiar, va a recibir una experiencia de marginación, va a recibir una experiencia de rechazo y se va a experimentar muy solo, y lejos de tener comportamientos asertivos, lo que va a tener de manera coherente son comportamientos erráticos, es decir, la propia marginación, abandonarlo dentro de la familia y colocarlo en una zona de desierto relacional, le va a generar fuertes sentimientos hacia su madre y hacia sus hermanos, fuertes sentimientos de abandono, fuertes sentimientos de angustia y de enojo, porque se le está relegando, socialmente se le está relegando. Entonces es importante tener eso en cuenta, que a los hijos no se les compara, que no se les pone niveles de cariño, que no se les pone niveles de aceptación, ¿no? Que todos son horizontales, que todos son diferentes, y en su diferencia entonces cada uno tiene un sentido de importancia y un sentido de amor. Sin embargo, en esta etapa es difícil verla, es difícil reconocerla, y entonces esto es lo que pasa, que como resultado de saberse relegado, como resultado de saberse no recibido en su torpeza interpersonal, no recibido en sus actos erráticos, no recibido en su adicción, no recibido en sus procesos de neurosis o de depresión o lo que esté sucediéndole en ese momento, las consecuencias es que este adolescente, aparte de tener comportamientos erráticos y extraños o no asertivos, en su interior como persona, en su estima, en su sistema de apreciación llamada autoestima, va a estar seriamente lastimada. Y entonces, cuando la adolescencia tiene todo este proceso de no sentirse aceptado, de sentirse relegado, no hay un buen augurio para sus estados de estima al futuro, y entonces va a tener quizá muchos problemas de relaciones interpersonales, quizá, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que se gestan heridas emocionales importantes a esta edad, porque no se resuelve el conflicto, porque hay algunos padres que lo hemos visto en los procesos de psicoterapia con adolescentes, ya no saben qué hacer con su hijo y entonces andan buscando dónde internarlo, lo mandan con los abuelos, lo mandan con los tíos, lo mandan con la hermana, lo mandan a muchísimos lugares, y a veces, decía yo en la sesión anterior, es importante, ¿no? Es importante sí desconectarlos emocionalmente por un tiempo, porque entre más sigan juntos, más se va a seguir albergando en la experiencia del adolescente
la sensación de no sentirse aceptado, la sensación de no sentirse querido. Y por otro lado, en la experiencia de la mamá, pues también lo que va a suceder es que se va a sentir culpable, o se va a seguir enojando, o el resentimiento va a seguir siendo el fondo de esta relación, y de los resentimientos en las relaciones interpersonales, sobre todo en las relaciones entre madres e hijos, lo que surge es más conflicto, ¿no? Lo que surge es distancia emocional, los afectos se inhiben, y entonces la parte creativa, la parte emocional también se ve seriamente lastimada. Es por eso que a veces la lejanía es importante, desconectarse con una actitud y con una intención, sobre todo, de que en el futuro puedan volver esta madre y este hijo, volverse a encontrar, si las condiciones relacionales y las condiciones emocionales ayudan a eso. Si no ayudara, bueno, pues ni modo, tendrían que aceptar que quizá podrán relacionarse mejor desde la lejanía, no sin antes intentar por todos los medios restablecer el afecto, restablecer la comunicación, restablecer la cercanía y recibirse, como en este intento que a mí me gusta mencionar en estos temas de la adolescencia, donde lo único que queda es, así como el adolescente está aprendiendo a ser adolescente, también la mamá está aprendiendo a ser mamá de estas nuevas formas de relacionarse de su hijo. Entonces, ayudaría mucho, ya para ir cerrando, que buscaran o ayuda terapéutica donde pudieran hablarse frente a frente de todo lo no resuelto y lo que estorba en la relación, o de manera drástica para ayudarlos a reflexionar, a reconsiderar y a resignificar su forma de relacionarse, una distancia. Para esas distancias luego tenemos la necesidad de buscar hogares sustitutos. Puede ser el hogar de la abuela, puede ser el hogar de la tía, puede ser el hogar del tío, de los hermanos, de los primos, alguien que ofrezca a este tipo de chicos con una necesidad especial para relacionarse, un hogar cálido, un hogar que lo contenga en sus dudas, que lo haga reflexionar y que lo invite de nueva cuenta a reconsiderar la forma en la que tiene de relacionarse con alguno de sus padres. Por hoy es todo. Mi nombre es Gustavo. Me da mucho gusto verlos. Buenas tardes.